Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Hoy vamos a hablar del IBEX y de sus componentes, porque, bueno, la situación está más que interesante. Pensemos que el IBEX tuvo un movimiento al alza bastante potente, que empezó justo pues hace un año, y a partir de aquí subió un 32%, y además no solo eso, sino que nos dio ya la confianza de que el mercado es alcista, porque aquí, pues bueno, pues se puede esperar un rebote. Aquí es verdad que se puede dudar de si el rebote ha acabado o no, y a partir de aquí, pues ya en teoría, este movimiento ya es el que nos dice que la bolsa es alcista y que hay que comprar en los recortes. Recorte hubo uno bastante potente hasta la media 200 y luego no ha habido más que un mercado lateral. Es verdad que ahora ha habido una caída más o menos fuerte. Hemos visto la pérdida de estos soportes, pero también es verdad que hemos visto la pérdida y recuperación del soporte. De hecho, si ponemos este último soporte, bueno, pues han habido varios, ¿no? Aquí toda esta zona de aquí, al final esto se puede considerar como otro soporte. Entonces realmente no se ha acabado de perder toda esta zona, ¿no? Bueno, el caso está en que desde esta zona, desde la media 200, ha arrancado de nuevo al alza. Y atención, porque podríamos estar ante el inicio de un giro alcista importante. Primero, porque es la primera vez que toca la media 200 desde este punto. Y segundo, porque muchas veces, y bueno, ya lo vimos aquí, antes de iniciar un tramo al alza viene un amago bajista feo. Aquí ha venido un amago bajista un poco feo y desde aquí podría ser el inicio de algo interesante. Bien, el hecho de que ayer reaccionara muy bien el IBEX después de esta vela negra del viernes es muy positivo, y el hecho de que hoy continúe la fortaleza es pues doblemente positivo. Así que bueno, de momento el aspecto ha mejorado mucho y tiene pinta de, vamos, de momento hacerlo bien y por qué no ser el amago bajista que quizá estábamos esperando para luego empezar una fase importante al alza. Pensar que aquí subió un 32% y aquí pues bueno, estamos en la misma fecha. Normalmente en noviembre es cuando empieza la fase más alcista de las bolsas a nivel histórico. Bien, vamos a ver por valores. Acciona, bueno, Acciona es una cosa interesante lo que está haciendo Acciona, no por nada, sino porque ha llegado a un nivel que supone un retroceso de Fibonacci. Aquí si cogemos desde los mínimos del 2012, ojo, que es cuando empezó a subir. Aquí ha tenido caídas, pero realmente el movimiento alcista con máximos y mínimos crecientes no ha dejado de ser alcista precisamente hasta aquí. Entonces, bueno, aquí es un buen ejercicio colocarle unos niveles de Fibonacci, ¿no? Y ver que desde los 19,65, ojo, hasta los 204, el 50% coincide con la zona de 112,20. Y fijaros cómo es prácticamente el mismo nivel que ha tocado. Además es curioso porque este nivel funcionó como resistencia aquí y como soporte aquí, por lo que es una zona bastante clave. ¿Qué ha pasado en el primer momento que ha llegado ahí? Pues que ha rebotado con fuerza. Bueno, a partir de aquí podría intentar hacer una especie de doble apoyo, incluso perderlo, recuperarlo, pero es verdad que podíamos estar ante el inicio de un giro que podía tener futuro en Acciona, porque podíamos estar ante una onda 1, una onda 2 y ahora venía una onda 3 con el objetivo de superar máximos históricos. Así que bueno, es verdad que es un momento muy inicial y que quizás es momento de invertir algo, pero ir tomando posiciones a medida que va avanzando pues el momento alcista. Yo este valor sí que lo tengo en cartera. Sabéis que mi cartera puede tener hasta 20 valores y bueno, busco tanto valores claramente alcistas que tengan un retroceso y den una señal de corto plazo para volver a subir, como valores como este, ¿no? Que es alcista de muy largo plazo, ha tenido una corrección acorde a la subida y desde aquí podría iniciar lo que sería una fase alcista también. Bueno, si queréis ver estos valores que yo voy proponiendo, que voy comprando para mi cartera cada día, lo tenéis fácil desde la página de Bolsas y Futuros.
me enviáis un mensaje a la parte de contacto. Y ahí pues yo me pongo en contacto con vosotros, charlamos y vemos si os puede interesar. Cada mañana a las 8 de la mañana, ya lo sabéis, envío una serie de mensajes en los que vemos cómo está el IBEX, qué pinta tiene para el día, y luego cada uno de todos los valores que tengo en cartera los volvemos a analizar. Y vemos si ha habido algún cambio sustancial, si no ha pasado nada, si hay que cambiar el stop, que esto es lo más importante, siempre dónde poner los stops. Los stops al final nos permiten no tener caídas, no sufrir pérdidas muy abultadas. Es verdad que momentos laterales como estos, muchas veces para los stops es malo, porque se ejecutan stops y luego vuelve a subir, muchas veces hay que retomar la posición. En esta modalidad de comprar y vender con stops, esta zona de aquí no es el mejor momento. Este momento sí, momentos de caídas como estos también son muy buenos, porque nos pilla fuera del mercado. Ya no hablemos de este momento de aquí. Este momento fue fantástico porque aquí, en esta zona de aquí, nos salimos del todo, 100% de la cartera en liquidez, y aguantamos toda la caída en liquidez. Con lo cual aquí empezamos ya a hacer compras y la verdad es que sacamos muy buena rentabilidad. En el año 2020, en concreto en mi cartera, pues ganamos un 11% cuando el IBEX cayó un 14,5%. Y aún así porque recuperó mucho. Porque si esto hubiera seguido cayendo desde aquí, la diferencia de rentabilidad que sacamos nosotros con el IBEX hubiera sido brutal. Pero bueno, el hecho es ese, ¿no? Que tengo en cartera Acciona por ese motivo y que si queréis vosotros tener también esta posibilidad de consultar todos los valores que yo tengo, los stops y todo, pues lo tenéis bastante fácil. En este caso yo ahora tengo bastantes valores americanos en cartera, os tengo que decir, porque la bolsa americana está mostrando más fortaleza que la bolsa española y la bolsa europea. Igual eso cambia, igual ahora como el IBEX está desde una zona de arranque, igual tenemos un arranque muy fuerte, los americanos se quedan más tranquilos. Bueno, vamos a seguir con los valores del IBEX. Acerinox. Acerinox es un valor curioso, ¿no? Porque realmente está aquí en zona de nadie desde hace mucho tiempo, dando bandazos y bandazos y bandazos, y normalmente aquí lo mejor es pues estar fuera. Pero es verdad que en cualquier momento podría de nuevo retomar su camino al alza. La media de 200 aquí la verdad es que es un poco testimonial porque la pierde, la recupera, la vuelve a perder, la vuelve a recuperar y así muchas veces, y cuando esto ocurre lo que hay que hacer es pues un poco olvidarse de ella y solamente buscar señales más importantes a nivel de superación de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, que aquí en este caso hubo una caída que nos marcó un mínimo en esta zona de aquí, en los 8,95, luego rebotó hasta los 9,46 y de ahí perdió mínimos, ¿no? Una vez ya hace esta sucesión, la primera señal de fortaleza es recuperar este nivel perdido, pero la fortaleza real es superar este máximo que encima estaría por encima de la media de 200. Es decir, que precios por encima de 9,50 en Acerinox se puede probar a hacer una compra, pero si no supera ese nivel, yo de momento me mantendría al margen. Bien, Acciona Renovables. Atención porque Acciona Renovables está en una situación muy interesante, porque justo aquí en la zona donde está, en los 25,30, es donde, bueno, es una franja, ¿no? Por decirlo así, desde 25,55 hasta 25,10, ¿no? Por decirlo así, estamos en una franja muy importante porque aquí fue soporte y ya se disparó. Aquí la primera vez que llegó fue soporte, subió, fue soporte 2 veces y a la tercera lo perdió. Bueno, pues bien, ahora si esto lo pierde y lo recupera como lo está recuperando ahora, podríamos hablar de un fallo bajista muy interesante, porque es un valor que ha tenido una caída en su corta historia desde sus máximos que marcó en los 43,24 hasta la zona de mínimos que ha marcado en los 22,56, es decir, que ha perdido pues casi un 50% de su valor. Y es una empresa que, bueno, pues es una empresa de renovables
que podría hacerlo bien si las renovables vuelven a tener auge. Ahora mismo, desde luego, es un valor para vigilar, ¿no? A mí me parece interesante que he superado ya este puntito de aquí, los 25,10, está en 25,30. Bueno, se podría comprar ya hoy, ¿eh? Con una compra aquí y un stop por debajo de 24,70. Pero yo creo que quizás es mejor esperar un poquito, ¿eh? Esperar un poquito a que a lo mejor supere ese 25,50 o que a ver cómo lo hace más en el corto plazo. Pero me parece un valor como para tener un seguimiento de él. ACS, bueno, ACS es un valor claramente alcista, es un valor que fijaros que lo que tiene esto de la bolsa, ¿eh? En la pandemia el valor estaba desde la zona de 29, bajó a la zona de 25 y desde la zona de 25 cayó, pero es que a un nivel, en la zona de 8 o así. Aquí yo me acuerdo que estuve analizando un poco los valores que daban más dividendo y en esta zona de aquí estamos hablando de que ACS repartía un 15% de dividendo. El análisis técnico está muy bien, ¿eh? Porque habla de tendencias y suelen funcionar muy bien, pero es verdad que si de repente hay una caída fuerte del mercado y analizamos los valores que son fuertes, que reparten dividendos de una manera constante, que no hay riesgo en sus dividendos, y esos dividendos están por encima del 10%, normalmente siempre es una grandísima ocasión de compra. Es decir, que en este caso ACS ya no un 10, un 15% de rentabilidad, era pues eso, un momento para haber comprado ahí si se tenía dinero, y el momento en el que se cobra el 15%, pues uno puede decidir si sigue cobrando el 15% desde el precio que compró o si ahora ya triplicando su precio posiblemente pues venda y ya veremos otra operación, ¿no? Técnicamente lo está haciendo bien, sigue superando zona de máximos. Fijaros aquí que bien cómo supera máximos históricos y consolida lateralmente por encima de los máximos hasta que al final pues continúa subiendo. Bien, máximos y mínimos crecientes. Es verdad que ahora pues alejado como está de la media de 200, quizá lo mejor sería esperar a que la toque para buscar otro punto de compra. Es verdad que cuando un valor ya ha subido tanto, pues bueno, entrar aquí para buscar un tramo muy muy largo pues igual no es lo mejor, porque quizá ya ha hecho el tramo largo, pero es un valor que desde luego si se tiene en cartera se puede mantener. AENA, bueno, pues AENA es uno de estos valores que sí que está dando ahí ciertos bandazos en esta zona de su media de 200. Hay que pensar que aquí ha dado una cierta señal de debilidad, perdiendo este nivel, pero lo ha recuperado muy rápido. Así que bueno, de momento la vela de ayer me parece muy positiva después de esta vela negra del viernes, y me da la impresión de que AENA en algún momento va a volver a hacer, pues eso, una de esas tirones potentes y fuertes. Pensar que el COVID ya se ha acabado, ya es historia, y antes del COVID este valor estaba en la zona de 170. Así que perfectamente puede volver a esa zona. Bien, Almiray. Almiray es un valor que lo hacía muy mal, pero es que ahora ha roto la tendencia bajista, se ha colocado por encima de la media de 200 y parece que está consolidando por encima de la media. Es decir, que en esta zona de aquí, en teoría, en pura teoría, se puede buscar compras en Almiray. ¿Qué pasa? Que esta figura de consolidación, pues bueno, pues la puede seguir manteniéndola un tiempo, puede seguir dando bandazos, pero es verdad que es un valor a tener en cuenta, ¿no? Ya digo, ¿no? Cuando un valor hace esto, también hay que pensar que aquí, pues bueno, perdió soporte muy importante y lo recuperó, y fijaros el movimiento que violento fue. Es verdad que podría todavía corregir un poco más, tener una chuchona a la baja y luego al alza. Aquí, en el momento que perdió mínimos y recuperó, podía haber sido momento de compra. Y ahora aquí, pues bueno, pues cuando recupere la media de 10 o cuando pierda y recupere este nivel, valor a seguir, valor a tener en el radar por si acaso. Amadeus, bueno, Amadeus la verdad es que ha sido sorprendente la caída que ha tenido porque lo estaba haciendo muy muy bien, y aquí el hecho de perforar esta media de 200 y este soporte pues le ha hecho caer con mucha fuerza. Bien, cuando pasa esto tenemos que volver a nuestro amigo Fibonacci,
tenemos que ver hasta dónde podría caer en este momento de debilidad y vemos que por el momento se ha frenado en la zona entre el 50 y el 61,8%, es decir que podría caer incluso hasta la zona de 53,90, que sería esta zona de soporte, pero es muy probable que no caiga hasta ahí y que se limite con haber caído hasta donde está y desde aquí girarse en algún momento. De momento, me parece interesante esta sucesión de mínimos por muy poco. O sea, cuando ocurre esto, ¿no? Que pierde mínimos y lo recupera enseguida, pierde mínimos, recupera enseguida, pierde mínimos y lo recupera enseguida. Normalmente estamos ante una situación de divergencias alcistas. Para eso nos vamos a ir a buscar algún otro indicador, como por ejemplo el MAC. Y bueno, el MAC sí que nos da en este último tramo una pequeña divergencia alcista, y si nos vamos al estocástico, pues bueno, pues aquí quizás se ve más claro, ¿no? Aquí sí que vemos como desde aquí, que cada vez va haciendo mínimos, el estocástico demuestra más fuerza, va haciendo máximos. Este tipo de divergencias al final nos suelen llevar al final de la caída. Así que bueno, si estamos en una caída muy fuerte, pues a partir de aquí pronto podríamos empezar a subir. La caída ha sido potente, es la zona de 70 hasta la zona de 56. Aquí si ponemos un gráfico semanal, lo que sí que vemos es que el estocástico está completamente en la parte baja del todo, ¿no? Pensar que cuando el estocástico semanal está en la parte baja, por ejemplo aquí, en la parte baja vino la subida, en la parte baja fue esta de aquí, vino subida, en la parte baja fue esta de aquí, vino la subida, y ahora estamos en la parte completamente baja, ¿no? Entonces normalmente este indicador, el estocástico a nivel semanal, nos da muchas veces sobrecompra y sobreventas interesantes. Aquí fijaros como en la zona alta de aquí, pues también fue la zona alta de aquí, en esta zona de aquí también había pues una especie de sobrecompra semanal, igual que aquí. Es decir, que normalmente siempre que cae fuerte es porque está en sobrecompra semanal, y cuando sube fuerte muchas veces está en sobreventa semanal. Así que me parece interesante la zona donde está Amadeus. Entonces yo lo que hago es que compro en señales de corto plazo, ¿no? Aquí, bueno, pues compramos ayer, cuando vimos que esta vela lo justificaba. Arcelor, bueno, Arcelor suele ir bastante como Amadeus, pero en este caso está yendo bastante peor. La verdad es que como Acerinox. Arcelor suele ir como Acerinox, van un poco cogidas de la mano, pero es verdad que Arcelor muestra una cierta debilidad mayor, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta de Arcelor es que todo esto parece un enorme suelo, y podría hacer como un doble suelo muy grande si fuera capaz de superar esta zona de altos allá por los 31, 32. Bueno, están 21, claro, es que estamos hablando de movimientos muy, muy fuertes, pero también da la impresión de que esto es un primer movimiento y todo esto podría ser una consolidación para volver a subir. Para eso necesitaríamos aquí ver fortaleza. Pero bueno, si aquí rompiera la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, quizá no sería ninguna tontería hacer una apuesta en Arcelor, ¿eh? En este caso, bueno, tendríamos aquí el último nivel perdido importante, es esta zona de aquí, de los 22,60. De aquí, bueno, pues sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes y sin ninguna señal de giro. Pero si diera señal de giro y señal más o menos buena, pues podría ser un momento para tomar alguna posición en Arcelor. Ahora mismo la verdad es que no, pero si lo vuelvo a hacer bien, sí. Bien, los bancos. Bien, vamos a ver, porque los bancos están en una situación realmente curiosa, ¿no? Porque son los valores que más están aguantando, es verdad, lo están haciendo muy bien, pero se cierne sobre ellos pues un poco la espada de Damocles, ¿no? El hecho de que el motivo por el que han tenido esta subida tan fuerte ha sido que los tipos de interés han subido mucho y eso les favorece. Y bueno, ahora nos encontramos en un punto en el que los tipos de interés están más cerca de empezar a bajar que de seguir subiendo.
Así que cabe la posibilidad de que esa gasolina que tenía para subir, pues ahora ya no la tenga. Aún así, es verdad que todos están por encima de la media 200, todos tienen un aspecto muy positivo. Si nos fijamos en Sabadell, ha roto esta tendencia bajista que tenía de la consolidación y ahora está en plena tendencia alcista. Es verdad que no se ve tampoco muchísima alegría, ¿eh? Cada vez que sube un poco enseguida vuelve a caer, aquí vuelve a caer. Podría estar gestándose una especie de distribución en todo el sector bancario, precisamente para cuando los tipos de interés dejen de subir y empiecen a caer, pues empezar a deshacer en el temas bancarios e ir comprando otros sectores, ¿no? Podría haber un relevo, ¿no? De otros valores, de otros sectores que lo hagan muy bien y que tomen ese relevo quizá necesario a la banca. Podemos estar hablando del turismo, podemos estar hablando de las energías renovables, energías en general, o bueno, pues el sector quizá también, pues el sector inmobiliario, telefónica, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahora mismo estar en banca, pues se puede estar, técnicamente sí que lo justifica, pero yo no estoy. Yo no estoy porque esta caída de aquí, que yo ya me la olía, yo todavía estaba aquí, todavía que estaba aquí en banca. Y de hecho aquí le ceñí muchísimo los stops en toda la banca que estaba y salí con beneficios, muy pequeños beneficios, pero beneficios y me ahorré esta caída. Aquí ya me dio un poco de respeto entrar y ahora pues me genera dudas. Entonces, bueno, no descarto entrar en algún valor de banca, pero ya digo, sería con esto muy claro y pensando que puede salir bien o puede salir mal. El caso de Bankinter pues lo está haciendo bastante bien, la verdad. Aquí podemos hablar de una ruptura de este movimiento bajista y una consolidación lateral, todo por encima de la media 200, es decir que el aspecto es bastante positivo. Es verdad que Bankinter ha hecho cosas extrañas últimamente, porque esta caída fue muy fuerte, sin mucho sentido. Fijaros como también tuvo otra aquí muy violenta, que fue cuando el tema de los impuestos, pero luego vino otra aquí, luego está de aquí, luego otra vez. Es decir que Bankinter se está comportando de forma extraña, así que yo creo que ninguna posición de Bankinter sin un stop. BBV es la que más fuerza está demostrando, es la que no ni siquiera se ha acercado a la media 200 y sigue con mucha fuerza. A mí me parece el mejor valor, pero también os digo que puesto a caer también podría tener esa caída, ¿no? Esa caída que tiene muchas veces. Bueno, es un valor que se puede mantener en cartera, ahora mismo máximos y mínimos crecientes, pero el día que pierda esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, pues quizá habría que salir claramente del sector, en este caso de BBV. CaixaBank también lo está haciendo muy bien, CaixaBank está en una zona muy cerca de sus máximos históricos. En teoría, la superación de estos 3,89 sería una señal de tomar nuevas posiciones. Y bueno, mientras mantenga la media 200, pues se puede mantener. Aquí es verdad que asustó un poco porque perdió este nivel de aquí, que parecía un doble techo. Sin embargo, recuperó pronto, ¿no? ¿Qué pasa? Que este doble techo aquí realmente se ha activado y no se ha desactivado porque no ha superado máximos. Es decir, que podría perfectamente desde aquí volver a caer y volver a tener caídas fuertes. Bueno, no sé, ¿no? Si acabará por seguir subiendo fuerte el sector bancario o no. Yo creo que es un sector que requiere poner stops más o menos ceñidos, por si acaso. Celnex, bueno, Celnex caída también muy fuerte. ¿Y qué hacemos cuando vemos caídas muy fuertes? Pues acordaros, ¿no? Lo que hemos hecho también con nuestra querida Acciona, ¿no? Nos vamos a buscar un Fibonacci desde los mínimos que marcó, a ver esos niveles donde nos darían, ¿no? El retroceso máximo. Y vemos que
curiosamente el retroceso máximo es en la zona donde hemos llegado. Es decir, que en esta zona de aquí sí que estamos ante una zona bastante importante, ¿eh? La zona de 29 a nivel redondo, porque aquí no solamente fue soporte aquí y aquí, sino que supone el 61,8% de toda la subida. Muchas veces en esta zona del 61,8% viene una reacción buena. Aquí viene una reacción buena y volvió a caer. Bueno, pues puede ser que estemos ante una especie de doble suelo, o puede que perforemos directamente ese nivel y sigamos bajando. Aquí de momento es verdad que esta vela es muy positiva. Esta vela de aquí nos da una señal bastante alcista. Aquí lo que ha hecho corregido y a partir de aquí pues puede volver a hacerlo bien. Yo es un valor que sí que he entrado, ¿eh? Bueno, entré aquí me salí cuando empezó a hacerlo un poco mal con beneficios, poquitos, he vuelto a comprar y ahora pues bueno, vamos a esperar, porque si lo hace bien podría hacerlo muy bien. Bien, aquí tenemos a CIE Automotive que está deteriorando su aspecto técnico. ¿Por qué? Pues porque ha perdido la media 200 y ha perdido el soporte que había por debajo de la media 200. Este es el nivel clave, ¿no? Siempre cuando sigáis una media 200, el hecho de caer por debajo no es lo importante. Lo importante es cuando cae por debajo, rebota y pierde esos mínimos, como es este caso. Eso quiere decir que sería momento de salirse de CIE Automotive, de no estar en CIE, a menos que recupere la media de 200 que coincide con esta resistencia y máximos y mínimos decrecientes en los 26,18. Así que ahora mismo CIE Automotive, cuidado, porque después de toda esta subida podría venir una caída pues bastante fuerte. Así que es un valor para andarse con mucho cuidado. Enagas, bueno, Enagas ya sabéis, ¿no? Estamos hablando de Enagas, de Naturgy, de Endesa, de Red Eléctrica. Estos valores que no van a ningún lado, tienen un tiempo, desde 2015 está ahí dando bandazos, y lo único que sí que funciona es que cuando hay una caída fuerte, pues se puede comprar. ¿Por qué? Pues porque al final siempre rebota. Son valores que tienen un dividendo muy estable, que bueno, pues que realmente es un valor prácticamente para cobrar dividendos. O sea, sabemos que no va a bajar mucho, no va a subir mucho y cobramos buenos dividendos porque prácticamente reparten todo lo que ganan en dividendo y no crecen, con lo cual son empresas para eso. ¿Qué pasa? Que el mismo mercado hace que tengan bandazos. Evidentemente este fue de la pandemia, luego viene el rebote, pero cada vez que viene una caída fuerte desde los máximos, fijaros como siempre viene una subida fuerte, caída fuerte, subida fuerte, aquí ha venido una caída y ahora viene un rebote, otra caída, parece que rebote, bueno, ahora mismo parece que estamos un poco en medio, ¿no? En medio de la posibilidad de que vuelva a caer para subir o que se vuelva a la zona de máximos para vender, así que bueno, quizás momento de estar tranquilo en él y si viniera caídas más o menos fuertes, pues volver a comprar. En Endesa pasa un poco parecido, pero Endesa muestra más fortaleza, está en una zona ahí muy cerca de sus máximos históricos. Lo mismo, ¿no? Cerca de máximos históricos, yo sinceramente pues no compraría Endesa. Si tuviera una caída como la que ha tenido aquí, pues sí. Ferrovial, bueno, Ferrovial la verdad es que ha hecho muy bien porque ha saltado con mucha fuerza desde la zona de la media de 200 y además desde la zona de máximos históricos, nivel que rompió y ha mantenido. Así que bueno, puedo hacer un poco lo mismo que ACS, ¿no? Desde aquí seguir subiendo y superar máximos. Yo esto es un valor que sí que tengo en cartera, que compré aquí cuando empezó a hacerlo bien. Fluidra, bueno, fijaros en Fluidra la pinta que tiene, ¿no? Es que esto habla por sí mismo. Un valor que lo ha hecho tan mal. Aquí le ha costado ponerse alcista, pero se pone alcista por fin y vuelve a la zona de la media y desde ahí pues da señales positivas. Normalmente es muy buen valor para entrar. ¿Qué pasa? Que aquí ha tenido una caída, una subida, esta bajada de momento no pierde mínimos y parece que podría estar haciendo una especie de suelo después de toda la caída y si superara la zona 18-10 pues nos daría la señal de salida.
Este valor yo sí que lo tengo en cartera. Grifols, bueno, este es un valor complicado, ¿eh? Es un valor difícil porque tenemos por una parte que la sucesión de máximos y mínimos decrecientes no la ha superado. Fijaros que hasta que no superara este nivel, porque aquí marcó desde este nivel, desde la zona de 20,25, marcó un mínimo y desde ahí no ha vuelto a hacer otro mínimo. Con lo cual, si desde aquí, después de esta subida, aquí marcara un mínimo, este sí que sería el nivel a batir. Pero es que ahora en teoría podría batirlo y no pasaría nada. El nivel realmente es este, el de romper la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Por otro lado, la media de 200 sí que parece, ¿no?, que sí que la ha roto y sí que empieza a tener una pendiente positiva. Así que bueno, es un valor que técnicamente es peligroso y a nivel de empresa también, porque tiene muchos problemas a nivel de deuda. Y bueno, se podía comprar con un stop por debajo de los 11,20, pero asumiendo que es un valor altamente peligroso. Inditex, bueno, Inditex a mí me está dando la sensación de agotamiento ya. El hecho este de superar máximos por poco y perderlos otra vez no es buena señal. Es muy posible que lo vuelva a hacer, que supere máximos por muy poco y los vuelva a perder, en lo que sería una posible divergencia triple bajista, y me da la impresión de que Inditex no va a tener muchísimas subidas desde aquí. Un poquito puede que sí, pero no creo que sea un valor que lo haga muy bien, sobre todo porque lleva mucho tiempo en un rango lateral grande y a nivel de empresa el crecimiento de Inditex está ya mucho más limitado. Iberdrola, bueno, Iberdrola dentro de estos valores que reparte muy buenos dividendos es uno de los pocos que sí que es alcista y que sí que va creciendo. Ahora ¿qué ha hecho? Bueno, pues se intentó superar máximos, no pudo, y ahora se ha colocado por debajo de la media de 200. Señal un poco fea, porque ha profundizado lo suficiente por debajo de la media como para que ya tenga una pendiente negativa. Así que es un valor que de momento no tendría en cartera, mantendría en cuarentena y vería a ver. Indra, bueno, Indra es un valor que ya sabéis que no me gusta nada porque lo único que hace son bandazos y bandazos y bandazos, y cuando está en la parte alta se convierte en un valor absolutamente peligroso, que es exactamente donde está ahora, la parte alta de su rango. Es un valor que nos tiene acostumbrados a caídas fuertes y subidas fuertes, pero al final no va a ningún lado. Así que no es un valor de crecimiento y no es un valor que yo quiera tener en cartera. Colonial, bueno, Colonial sí que me genera algo de interés. ¿Por qué? Pues porque creo que es un valor que está muy infravalorado, ¿no? Colonial tiene, igual que Merlin Prop, tienen una cartera muy grande de inmuebles, tienen un activo muy fuerte que está muy poco valorado. Es verdad que tienen deuda, pero la verdad es que es una empresa que antes de la pandemia lo hacía muy bien, y a partir de la pandemia lo ha hecho muy mal. Entonces, bueno, creo que es un valor que se puede tomar posiciones en situaciones propicias, ¿no? En las que nos dé, pues eso, una señal alcista de corto plazo. En este caso lo que vemos aquí es que ha marcado un soporte bastante claro en la zona de los 5.14, y aquí lo que tiene es una tendencia bajista clara por aquí que coincide con la media de 200. Bueno, a nivel de números redondos, si superara este nivel en la zona de los 5.75, nos empezaría a dar señal bastante positiva. Yo es un valor que creo que en algún momento lo hará muy bien y volverá a dar mucha rentabilidad, pero no podemos saber si todavía bajará más y tardará en dar esa situación o no. Así que hasta que técnicamente no nos dé la señal, pues no hacemos nada. Esta es un poco la manera que tengo yo de analizar la bolsa. Yo miro las empresas que me guste la situación que tiene la empresa, y cuando así es ya miro el análisis técnico para que me diga cuándo puedo entrar en esta empresa. Entonces Colonial es una empresa que me gusta, pero técnicamente no me está dando señal todavía positiva. Bien, IAG creo que lo puede hacer muy bien. Creo que es un valor que yo cada vez que lo haga bien quiero tenerlo en cartera. Es un valor que tiene mucho potencial,
Por Fibonacci mismo yo tengo un objetivo entre la zona 3.15 y 3.65 que creo que alcanzará en algún momento. Creo que es una empresa que sufrió muchísimo en la pandemia y perdió muchísimo dinero, pero ha pasado ya muchísimo tiempo y ahora está ya reforzándose otra vez, ¿no? Está otra vez ya ganando mucho dinero y bueno, pues está enjugando esas pérdidas y bueno, pues cada vez le queda menos por enjugar y volverá otra vez a la senda de los beneficios, ya ser una empresa muy rentable y volverá a tener pues lo que hacía antes, ¿no? Una tendencia alcista de muy largo plazo. Así que es un valor que cada vez que lo hace bien a mí me gusta estar en él. Creo que después de superar esta tendencia bajista ha cambiado algo en el valor. Ahora ya tiene una tendencia alcista. Es verdad que aquí ha perdido un nivel en esta zona aquí de los 1,74, un nivel que genera ciertas dudas, pero también es verdad que creo que podría retomarlo en cualquier momento. Logista, bueno, Logista lo está haciendo bien, es un valor muy alcista en máximos históricos. Es verdad que aquí el hecho de superar máximo histórico y perderlo no es una buena señal. Vuelve a la zona de la media. Bueno, es verdad que ha subido mucho, ¿no? Entonces a lo mejor necesita una fase más larga de consolidación o así, pero es un valor de momento alcista de medio a largo plazo y mientras se mantenga por encima se pueden mantener las posiciones. Mapfre lo está haciendo muy bien en el corto plazo, pero en el largo plazo no deja de ser también un valor lateral, muy lateral, en el que a veces que sube un poquito más, pero le cuesta mucho. Los beneficios que va teniendo Mapfre están bien, pero no son claramente crecientes. O sea, no tiene un gran incremento de beneficios año tras año. Y eso hace que no... bueno, pues que el crecimiento no sea muy fuerte. Es un valor que reparte buenos dividendos, es un valor que ante caídas fuertes se puede invertir en él. Pero ahora esta zona de aquí a mí me genera muchas dudas. Bien, Meliá. Bueno, pues Meliá la verdad es que aquí parecía que ya aguantaba la media de 200 y quería hacerlo bien, pero se nos ha venido abajo. Ahora tiene un soporte muy importante aquí en la zona de 5,35. Parece que lo quiere aguantar. Y bueno, pues es un valor que, a diferencia de otros a nivel de turismo, pues ya venía cayendo antes de la pandemia bajó mucho más. Es verdad que los resultados ahora han sido bastante buenos, pero yo creo que todavía tiene que enjugar muchas pérdidas. Así que es un valor que le puede costar volver a hacerlo bien. Bien, Merlin Prop, hemos visto antes un poco también a Colonial y hemos dicho que son valores que lo pueden hacer muy bien, pero que necesitamos ver que técnicamente nos dé una señal positiva para entrar en ellos, ¿no? A nivel de empresa me gusta mucho, pero ahora está en una zona triangular, que significa una zona de no tendencia, una zona de equilibrio en la que hay muchas dudas entre los alcistas y los bajistas. Así que bueno, si es capaz de romper al alza será muy positivo y si rompe a la baja será muy negativo. Así que esperaremos a ver qué tal lo hace. Naturgy, bueno, Naturgy pues lleva una zona en esta zona aquí de altos bastante tiempo, dando bandazos y bueno, da la impresión de que puede seguir dando bandazos en esta zona. Así que bueno, como compras de medio a largo plazo no lo tengo muy claro. Y Repsol, bueno, pues Repsol va mucho con el precio del petróleo, ahora ha habido ahí un repunte en el petróleo. Esta caída fue bastante fea, sobre todo porque superó la zona de máximos históricos, estuvo consolidando por encima y lo perdió. Esto puede ser un rebote después de la caída para seguir cayendo. Así que bueno, a mí me genera muchas dudas, ¿no? Sobre todo un valor que históricamente también ha sido muy lateral, muy de movimientos laterales y ahora ha superado máximos. Bueno, la verdad es que ya digo, no creo que vaya a tener una gran revalorización desde aquí, no me parece un valor muy adecuado para el medio largo plazo y en el corto plazo ahora tampoco, porque el hecho de superar máximos y perderlos pues es una señal de peligro. A menos que recupere esa zona de 15,15, seguramente es un valor que no deberíamos plantearnos tener en cartera.
Y Robbie, bueno, Robbie lo ha hecho muy bien, ha superado la media 200 con mucha fuerza, es un valor muy bueno a nivel fundamental y ahora pues está consolidando bien y bueno, al final los valores hay que comprarlos cuando son buenos valores, como Robbie, cuando son alcistas, como ya es Robbie, después de un movimiento de consolidación o de un movimiento de corrección. La única duda que tenemos es si ya ha consolidado lo suficiente o si todavía va a consolidar más. Bueno, pues eso no lo podemos saber. De momento sí que es un valor a vigilar si no se tiene en cartera. Si se tiene en cartera se puede mantener y esperar un poco a que dé alguna señal bastante positiva. Bien, lo de ayer fue curioso, esa caída fuerte y recuperación. Quizás si recuperara los máximos de ayer en los 53.20, pues podría ser una señal más o menos potente. Santander, pues aquí está con toda la banca que hablamos, sigue en esa zona de ahí que no acaba de romper. Vemos aquí una especie de triángulo. Y bueno, si rompiera el triángulo al alza, pues en teoría, en pura teoría, se podía tomar alguna posición. Solaria, bueno, Solaria la verdad es que, ojo lo que está haciendo, ¿no? Aquí está haciendo una cosa extraña. Aquí hay muchas fuerzas que se están encontrando, tanto alcistas como bajistas. Está en zona de soportes. Es un valor que subió muchísimo y ahora todo esto es una grandísima consolidación, en teoría para seguir subiendo. Pero aquí técnicamente necesitamos ver precios por encima de los 15 de una manera consistente. Es decir, necesitamos ver un cierre por encima de esos 15 para, por decirlo así, romper con toda esta fase lateral bajista y cambiar el aspecto de una manera clara. Mientras no veamos eso, mucho cuidado porque es un valor de grandes bandazos y podemos comprar porque nos parece que se escapa y luego comernos una caída en 2 días tremenda. SACIR, bueno, SACIR también está en una situación un tanto comprometida porque es un valor que, bueno, pues ha roto niveles y los ha recuperado. Esta zona de aquí. Y rompió con un poquito más de fuerza. Pero es verdad que ha perdido la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos que recupere la media de 200 rápidamente. Y sobre todo, pues bueno, si superara este nivel de aquí, esta zona, este puntito que marcó por encima de la media de 200, en la zona de 2,84, es cuando nos daría una señal mucho más positiva. Y por último, Telefónica. Bueno, Telefónica a mí sí que me gusta, sí que es un valor que tengo en cartera y sí que creo que hay que seguir confiando en él. Bien, Telefónica es un valor que está muy infravalorado. Todas estas caídas que ha tenido, al final estaban un poco provocadas porque tenía una deuda enorme y no le gustaba eso al mercado. Y bueno, ahora ya se ha puesto las pilas, está reduciendo deuda, lo ha hecho en más de un 50%. Tiene mucha caja, por lo que si quiere seguir reduciendo deuda puede seguir haciéndolo perfectamente, y eso parece ser que ha generado un cambio en el sentimiento en este valor. Es verdad que al venir de una fase tan bajista tiene estas cosas, que de repente lo hace bien y le viene esta caída, pero luego vuelve a recuperar, ¿no? Ahora ha sido capaz de colocarse otra vez por encima de la media de 200 y está como consolidando muy bien por encima. Yo creo que es un valor que podría volver a hacerlo muy bien desde esta zona y tomar el relevo precisamente a la banca si los tipos de interés empiezan a caer un poco. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Ya sabéis que lo estáis viendo en YouTube, en el canal de YouTube de Bolsas y Futuros, y que se agradecen todo tipo de gestos por vuestra parte, como los comentarios, como los likes y sobre todo como la suscripción si todavía no os habéis suscrito al canal.